Ruptura parcial, los efectos económicos devastadores que se buscan mitigar si Venezuela rompe con España. Emprendimientos al rescate. Más de la mitad de los hogares venezolanos sobreviven sin empleos formales. Alerta máxima en Florida. El huracán Milton continúa amenazante y podría provocar otros tornados en el sur del estado. Muy buenas noches, amigos de Impacto Venezuela, yo soy Yasmín Velasco y hoy 9 de octubre de 2024 estas son nuestras noticias más destacadas. Ante el exhorto que hiciera el Parlamento Nacional al Poder Ejecutivo para romper relaciones con España, especialistas en materia económica sostienen que esta medida será parcial y no definitiva, al igual que sucede con Estados Unidos, debido a importantes relaciones comerciales en el sector de hidrocarburos que pudieran seguir vigentes a través de las licencias otorgadas por la OFAC y las dificultades de PDVSA y el Estado venezolano para saldar deudas con transnacionales como Repsol y Chevron. Joan Álvarez con la información. Lo que cae en el centro de todo esto es que Venezuela se debilita, se aísla. Así identifican los economistas la situación en la que quedará Venezuela ante la inminente ruptura de relaciones con España, que a pesar de haberse mencionado desde la Asamblea Nacional que también aplicará en el ámbito comercial, ambos países mantienen vínculos en este sector que no conviene desaparezcan en este momento ante la crisis económica que atraviesa el país. Donde no queda claro algunos elementos en materia económica y es cerrarse una puerta, pues Venezuela no debería estar ahorita para cerrarse puertas, sino más bien para afianzar lazos, para abrir puertas, para conectar con otros países, para que de alguna manera la actividad económica pueda fluir y podamos tener ciertos niveles de certidumbre y equilibrio, ¿no? Debe ser todo lo contrario. El economista Aarón Olmos sugiere que las relaciones pudieran ser parcialmente suspendidas debido a que la petrolera Repsol produce gran parte del petróleo que se exporta en Venezuela, tal como ha sucedido con Estados Unidos y la empresa Chevron, que aún opera en el país bajo licencias especiales de la OFAC. Sin embargo, hasta ahora lo que hemos visto es que pareciera que los intereses económicos pueden estar más allá de los políticos y la intención es que tanto las empresas petroleras que están haciendo actividad con Venezuela como el gobierno venezolano están muy interesados en que allá entre todo el tema político se siga manteniendo la operación. Con España, ya serían varios los países con que el gobierno de Nicolás Maduro ha roto relaciones durante los últimos meses, afectando además a la gran masa de migrantes venezolanos que se ven aún más dificultados para la solicitud de documentación e identificación. Lo que significa es que estamos teniendo una ruptura con los principales socios comerciales con Venezuela. Esto lo que va a afectar solamente es a los venezolanos, no va a afectar el hecho de que estemos incluyendo la política internacional, la política exterior de Venezuela con los conflictos personales o los conflictos de debate que se tengan. Importante destacar que este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, exigió a Venezuela que respete a las instituciones españolas, esto al ser consultado por el acuerdo aprobado desde la Asamblea Nacional para exhortar a España a abolir la monarquía. Esto en el marco de unas tensas relaciones entre Caracas y Madrid, que se han ido deteriorando después de la llegada del líder opositor Edmundo González Urrutia, que ha sido reconocido por el Congreso de ese país como el ganador de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Según un estudio reciente, el 58% de los hogares en Venezuela obtiene su principal fuente de ingresos a través de emprendimientos. Ante la crisis económica y la falta de empleo formal, muchas familias han recurrido a pequeños negocios y actividades por cuenta propia como medio de subsistencia, reflejando el ingenio y la resiliencia de la población en un entorno de total incertidumbre. Génesis Pérez amplía esta información. En medio de la profunda crisis económica que ha azotado a Venezuela en los últimos años, un estudio reciente revela que el 58% de los hogares del país depende de emprendimientos como su principal fuente de ingresos. Este fenómeno pone de manifiesto la creatividad y resiliencia de la población, que ha tenido que adaptarse a un entorno laboral marcado por la escasez de empleo formal y las dificultades económicas. Venezuela sigue estando dividida en dos pedazos, gente pues, y muy asimétricamente distribuidos los ingresos, gente con mayores ingresos y gente con menores ingresos, pero esa gente con menores ingresos
se las ha inventado. ¿Básicamente para qué? Para buscarse plática, yo no través del empleo formal, como solía pasar hace unos años atrás, sino a través justamente de esa economía informal que ha permitido pues, que la gente logre rebuscarse. El impacto de estos emprendimientos en la economía local es significativo. A pesar de operar en un contexto de precariedad y sin acceso a financiamiento adecuado, muchos de estos negocios han logrado mantenerse a flote, convirtiéndose en una fuente vital de ingresos. Sin embargo, los emprendedores enfrentan numerosos desafíos, como la falta de infraestructura, el aumento de la competencia y la inestabilidad del mercado. Tú caminas Caracas, nuevamente en zonas más pudientes, en zonas populares. Lo que te vas a encontrar sorprendentemente es una cantidad de gente haciéndose eso, de comercio como bien pueda para garantizarse los ingresos. Los expertos advierten que aunque el emprendimiento informal ha sido una solución a corto plazo para las familias, no es sostenible en el tiempo. La ausencia de regulación y protección laboral expone a los trabajadores a condiciones de precariedad y riesgo. Además, el crecimiento de este sector informal puede tener implicaciones negativas en la economía del país a largo plazo, dificultando la creación de empleo formal y la generación de ingresos fiscales. La situación actual en Venezuela es un claro recordatorio de la importancia de la innovación y la resiliencia a la adversidad. En un país donde la formalidad laboral se ha desvanecido, los emprendimientos se han convertido en la tabla de salvación para millones de hogares venezolanos. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Familiares de detenidos en la crisis postelectoral de Venezuela denunciaron este martes violaciones de derechos humanos que incluyen fuertes restricciones en las visitas y acceso a alimentos. En Venezuela se estima que hay más de 1.916 detenidos, de los cuales 70 son adolescentes. Familiares de detenidos en las protestas por la cuestionada reelección del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunciaron el martes violaciones de derechos humanos. En el occidental estado Lara, reclamaron un régimen de visitas, la designación de abogados privados en vez de defensores públicos y garantías de alimentación de sus parientes detenidos en la cárcel de máxima seguridad Tocuyito, ubicada a 177 kilómetros de sus lugares de residencia. Nos permitieron una única visita de 40 minutos. Y de verdad que para mí en este caso fue bastante deprimente, incómodo, porque desde que entramos pues vimos a los oficiales encapuchados, ellos estaban con la cara tapada, no tenían un nombre, una identificación, nada que dijeran, solo apodos. Pasé a ver a mi esposo y él se veía como cabizbajo, deprimido, aparte de muy exageradamente delgado, peludo, se veía muy descuidado. El viernes la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que los detenidos reciben una alimentación deficiente. Pedimos justicia, pedimos libertad y por lo menos ya que ellos estén allí, ¿verdad? Por lo menos que le den sus alimentos. Eso es lo que más pedimos, ¿verdad? Que ellos puedan comer en ese lugar. Las manifestaciones postelectorales dejaron 27 muertos, 2 de ellos militares, además de casi 200 heridos y más de 2.400 arrestados, incluidos 164 adolescentes, de los cuales 67 permanecen detenidos. Un empresario venezolano se debate entre la vida y la muerte tras un ataque sicarial en un consultorio del centro de Cúcuta. Por la acción criminal murió una reconocida esteticista colombiana, quien quedó en la línea de fuego. Autoridades registran más de 400 muertes violentas en lo que va de este año en el departamento norte de Santander. Muchas de las víctimas son connacionales. Con la información, Marine Glot. Amigos de Impacto Venezuela, sostienen los expertos que Cúcuta se convirtió en la ciudad más violenta del vecino país, donde según proyecciones hay 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto supera la media nacional. Llama poderosamente la atención la alta incidencia de fallecidos de nacionalidad venezolana. Yasblady Manrique resultó con un disparo en la espalda cuando un pistolero atacó a un empresario venezolano, pero una bala impactó a la reconocida esteticista, quien dejó 2 hijos, uno de ellos de 2 meses de vida. Es que llega un sujeto en una motocicleta, hace un disparo desde afuera del lugar. Este disparo impacta a un masculino y posteriormente impacta también a una femenina.
Las dos personas son trasladadas a centro asistencial. Desafortunadamente, al llegar al centro asistencial, la femenina fallece. El empresario venezolano está bajo cuidados médicos y fue identificado como Jonathan Bonaldi. Las autoridades presumen que se trata de un cobro extorsivo. Que tenían un promedio de 15 días acá en la ciudad de Cúcuta, que vienen regularmente a Cúcuta a comprar y a vender vehículos, porque compran vehículos colombianos y los venden en Venezuela, o a la inversa, compran vehículos en Venezuela y los venden acá en Colombia. Además, se investiga si el connacional tiene algún tipo de antecedente en el país. Cabe destacar que en el norte de Santander, en los últimos 7 años, la cifra anual de muertes violentas no baja de las 500 víctimas. Marine Glot, Somos Impacto Venezuela. Vamos a conocer qué es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: Tribunal pretende rematar Citgo a precio de gallina flaca. El precio final de la subasta de Citgo, establecido en $7.300 millones por Amber Energy, ha sido calificado como muy por debajo de su valor real. Se estima que no debería ser inferior a $12.000 millones y un valor justo podría incluso superar los $16.000 millones en la actualidad. Así lo indica un análisis de expertos citados por Hart Energy, quienes difieren que el precio propuesto por Amber cuente con el respaldo de un grupo de inversores estratégicos estadounidenses, entre ellos Elliott Investment Management. Petro pide a la CIDH que lo proteja ante investigación en su contra. La Cancillería de Colombia solicitó este miércoles a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que proteja al presidente Gustavo Petro en medio de una investigación de la autoridad electoral que el gobierno califica como un golpe de Estado. El martes, los magistrados del Consejo Nacional Electoral decidieron abrir una indagación contra el mandatario colombiano y los jefes de su campaña presidencial de 2022 por presuntamente exceder los límites de gastos establecidos por la ley. Potencial de tornados en el sur de Florida por el huracán Milton emiten alerta de vigilancia. Al menos 2 tornados tocaron tierra en Florida en horas de la tarde de este miércoles. Las autoridades norteamericanas advirtieron que el huracán Milton de categoría 5 podría generar otros tornados en varias zonas del estado que se encuentran bajo alerta hasta las 9 de la noche. Ante la posible llegada de más tornados, los especialistas emitieron una orden de vigilancia sobre este posible fenómeno en los condados de Miami-Dade, Monroe y Collier. Ahora pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día, que hoy está referida a la ruptura de relaciones diplomáticas con España. ¿Crees que esta acción de la Asamblea Nacional puede tener repercusión en el apoyo internacional que recibe Venezuela? En nuestras redes sociales nos dejaron varios comentarios que leemos. Se van a quedar solos, peleando con todos. Lo que tiene que hacer España es sacar todas las empresas que tiene en Venezuela. Quieren acabar con Venezuela. Ruptura estratégica, cortina de humo. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube. Y el próximo lunes 14 de octubre, esta emisión de Noticias en Vivo será a las 6:30 de la tarde en Venezuela.